Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla como siempre el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general del ministerio Tinajas. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Continuamos, estimado oyente, en esta semana, irradiando una vez más la luz de la verdad a los 4 puntos cardinales del planeta, tal como venimos haciéndolo cada semana desde hace más de 8 años, como un faro en medio de la tempestad. El Ministerio Tinajas es ya un referente doctrinal. Es un ministerio pequeño, pero que está haciendo grandes cosas en la red. Y en el día de hoy estudiaremos uno de esos temas que aún no han sido tocados en el canal, pero que poco a poco vamos enseñando semana a semana hasta llegar a compartir todo el consejo de Dios, como decía Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 27. El tema teológico que tocaremos hoy será el popularmente llamado el pecado original. Dividiremos el mensaje de hoy, como hacemos siempre, en varios puntos, para un mejor análisis y para su mejor comprensión. Si luego usted tiene preguntas del tema, escríbanos al correo ministeriotinajas@gmx.es. ¿Y por qué tocamos este tema hoy? Pues sencillo, estimado oyente. Hay 2 poderosas razones para hacerlo. Primero, porque todos los hombres estamos afectados por lo que un día hizo Adán, todos. Y segunda razón, porque usted necesita la correcta solución al problema que le generó Adán. Porque si usted no tiene la solución correcta al problema que generó Adán, entonces se perderá en la condenación eterna. Así que fíjese si será un tema práctico, importante y muy necesario. Por experiencia pastoral y por lo que dice la Escritura misma, sabemos muy bien que el hombre, a través de los siglos, por medio de las iglesias, de las denominaciones, de las religiones y de los falsos líderes, han dado una errada solución al problema que generó Adán. Las iglesias y las religiones, lejos de ayudar, aún encima, solo han generado más problemas para el hombre en la tierra, solo generan más caída y hunden más a los hombres en la perdición eterna. Por eso estamos aquí hoy, estimado oyente, para no solo enseñar correctamente un tema teológico que se enseña mal, sino también para darle a usted el aspecto práctico del tema y hacer que usted aquí en la tierra y en la eternidad sea librado del problema que le generó Adán. Fíjese si será práctico estudiar este tema de lo que sucedió hace unos 6.000 años atrás y lo que un día hizo un hombre en la tierra. Perjudicar a todos los hombres de toda la tierra en todas las generaciones y entre ellos usted y yo. Bien, como el tiempo corre y el tema es largo, entremos en materia. Punto número 1. Entremos en la definición. ¿Qué es el pecado original? Bien, la expresión o la frase popularmente llamada el pecado original no se encuentra literalmente en la Biblia, como tampoco se encuentra, por ejemplo, la palabra Trinidad. Pero sí está en la Biblia el acto de ese primer pecado llamado original que causó 2 desastres. Primero, el desastre en la humanidad y segundo, el desastre en el universo entero, porque cuando Adán pecó se estropeó todo el universo. Así que fíjese la dimensión tan terrible de ese primer pecado, el pecado original. Entonces, como definición teológica de pecado original, podemos decir que el popularmente llamado pecado original fue un acto de rebelión de un hombre que luego produjo un estado de rebelión continua en todos los hombres. Se lo repito, el pecado original fue un acto de rebelión de un hombre que luego produjo un estado de rebelión continua en todos los hombres. Porque Adán, por medio de su ADN estropeado, le transmitió a todos los hombres una naturaleza estropeada que hace que los hombres caigan en rebelión y pequen. ¡Wow! Fíjese la dimensión del tema y la gravedad del tema, que eso llega hasta hoy y todos estamos afectados por lo que hizo Adán.
Y nosotros, usted y yo, también recibimos esa naturaleza mala, pecadora, rebelde, estropeada y perversa, que es la que nos hace cometer pecados, y esos pecados nos llevan a la condenación eterna. Por eso el motivo de enseñar este tema de hoy es darle solución y darle esperanza al problema que usted y yo tenemos por causa del pecado original de Adán. ¿Ve qué práctico es el tema? Pasemos entonces al punto número 2. ¿Cuál es la razón de la caída o por qué se produjo la caída? Cualquier persona podría razonar y decirnos, y de hecho nos lo han dicho: Pastor, yo no tengo la culpa del pecado de Adán y Eva, ni tampoco pedí nacer. ¿Por qué yo tengo que pagar lo que ellos hicieron? Bueno, es cierto, usted y yo no tenemos culpa ni responsabilidad de lo que ellos hicieron, así que tenga paz y no sea soberbio. Pero sí hay una cosa que usted debe saber. Esa caída nos afectó porque Adán nos dio por medio del ADN una naturaleza mala. Y ahí está el tema que nos interesa. Nos interesa aprender, abordar y solucionar hoy. Porque esa caída de Adán nos dio una naturaleza pecadora que nos hace pecar y nos condena. Y Dios mismo nos da la solución al problema que nos generó Adán, no dejándonos a la deriva. Así que no podemos quejarnos, porque Dios no tendría que hacer nada. Simplemente tendría que condenar a Adán y a todo el mundo como hizo con los diablos. Sin embargo, Dios interviene inmerecidamente, da solución inmediatamente y ofrece bondadosamente al hombre, si quiere, recibir la solución que Dios le da. La solución es para todos, pero la recibe solo el que quiere recibirla por medio del libre albedrío con las condiciones que Dios pone. Ahora, escuche esto. A Dios no lo toma por sorpresa la caída. No. Él sabía que en cualquier momento vendría la caída porque Él había diseñado la caída. Solo hacía falta que los actores hicieran su parte. Pero, después de la caída, Dios aplica inmediatamente el plan de solución que ya tenía preparado antes de la caída para arreglar lo que hizo Adán. Entonces, es ahí cuando usted se hace responsable y culpable si usted desecha el plan y la solución que Dios diseñó por la caída de Adán. ¿Comprende esto, estimado oyente? No se queje por la caída de Adán que lo perjudica, sino más bien admírese, dé gracias a Dios y aprovéchese de la oportunidad y los medios inmerecidos que da Dios para que usted salga de donde lo ha metido Adán y aún encima le dé la oportunidad de entrar a su gloria. Mírelo así. No se quede murmurando por lo que hizo Adán. No se quede caído, sino más bien aprovéchese de que hay solución y salida, y por medio de la solución de Dios, usted tiene acceso a la gloria eterna de Dios. Tenga esta visión, estimado oyente, aprovéchese y no murmure. Ahí radicaría su responsabilidad y culpa ante Dios si usted desprecia, desecha, rechaza o deja de lado la solución que Dios ha dado, la esperanza y la gloria que Dios le da, a pesar de lo que le perjudicó a Adán. Es verdad que Adán nos perjudica, pero el nuevo Adán nos glorifica. Ahora, dicho esto, vayamos al centro de este punto número 2, que es la razón teológica de la caída de Adán. Le recuerdo lo siguiente. La caída de Adán, Dios la tenía planeada, como ya dijimos antes. Él sabía, lo tenía dirigido, el tema estaba decidido, estaba calculado al detalle y a Dios no se le escapa nada. Dios había diseñado en el consejo eterno que debería ser así. Debía haber una prueba, debía haber una caída. El Trino Dios planeó la prueba, planeó la caída, y así usar esa caída de un hombre para filtrar a todos los hombres, y así por medio de la caída y la solución a la caída, determinar quién amaba verdaderamente a Dios o quién le rechaza quedándose en el estado caído que le dio Adán. La caída es un filtro que Dios ha diseñado, estimado oyente. La caída y posterior levantada es lo que le asegura a Dios quién le ama y quién no le ama. El que no le ama se queda caído y murmurando, y ese lo enviará a la condenación eterna. Pero el que le ama se humilla, se levanta, se aferra a la salida y a la solución que Dios ha diseñado, y entonces Dios lo salva para siempre.
Así de sencillo, estimado oyente, así de teológico, así de ingenioso, así de maravilloso. La caída era necesaria para probar al hombre, para filtrar a todos los hombres y para ser Dios glorificado por medio del evangelio de un hombre. Recuerde también que Adán cayó, luego razonó y decidió en su libre albedrío levantarse de la caída por medio de la solución que Dios le ofrecía. De esa manera, Adán, con la caída, se dio cuenta que no amaba a Dios. Pero luego de verse caído, ver lo que había perdido, ver la catástrofe que había hecho, ver cómo había ofendido a Dios, razonó y decidió en su libre albedrío no quedarse caído, sino humillarse ante Dios, reconocer su vergüenza, reconocer su caída, levantarse ante Dios y recibir el plan de Dios para ahora sí estar en verdadera relación y comunión con Dios, habiendo recibido la solución de la caída, que es el protoevangelio. El amor en un estado de ambiente de perfección, sin pruebas, no era suficiente, estimado oyente. Ese amor no es genuino, no tiene valor, sin prueba, sin la tentación, no permite ver su autenticidad. Se lo repito, el amor en un estado de ambiente de perfección, sin pruebas, no es suficiente, no es un amor genuino, no tiene valor, no permite ver su autenticidad. Por eso, Dios diseñó la caída. Primero, para mostrarle al hombre que el hombre no amaba a Dios, solo se beneficiaba de Dios. Y segundo, la caída fue diseñada y planeada para filtrar a los hombres, como ya dijimos antes. El amor se prueba con la prueba. Por eso Dios diseña la caída, para que con la caída se demuestre que Adán y Eva, en ese estado de perfección, no amaban a Dios. Pero luego, con la decisión voluntaria de ellos de humillarse, de recibir la restauración de Dios, ahí sí, con la humillación y la recepción del plan de Dios, se mostró su verdadero amor decisional por Dios. Por eso, todo hombre demostrará su verdadero amor a Dios cuando, viéndose caído por sus pecados, se humilla, se quita la higuera de la religión, reconoce que no amaba a Dios, abandona el pecado y honra a Dios recibiendo la solución que Dios da a la caída. Y eso dará seguridad a Dios de que el hombre realmente le ama. Luego de la caída, Adán y Eva, primero se humillaron y segundo recibieron el protoevangelio. Dos condiciones. Y ahora usted, estimado oyente, también debe humillarse como lo hizo Adán y recibir el consumado evangelio por causa de sus caídas. También son dos condiciones. Lo mismo que dice Marcos 1:15. Siempre hay dos condiciones que hacer. Punto número 3. Hablemos ahora del libre albedrío. Cuando Dios creó a los ángeles y a los hombres, para que Dios pueda asegurarse de que ese ser creado le ama genuinamente, Dios diseña dos cosas. Primero, diseña el libre albedrío, que es la suma de la libertad y el razonamiento. Y segundo, Dios diseña la prueba. Entonces, cuando surge la prueba, el ser creado, en ese momento, decide en su libre albedrío si supera la prueba o cae ante la prueba. Si no cae, es ahí cuando demuestra su genuino amor por Dios. Y si cae, ahí demuestra su falta de amor por Dios. Así pasó con los ángeles malos y con los hombres. En el caso humano, si no hubiera habido caída, si no hubiera prueba en Edén, si no hubiera libre albedrío, Dios nunca estaría tranquilo ni seguro de que ese hombre le ama verdaderamente, porque el verdadero amor se demuestra al superar la prueba. La prueba superada es lo que da seguridad a ambas partes, a Dios y al hombre. Por ejemplo, mírelo en la vida cotidiana. ¿Cómo sabe usted que alguien le ama verdaderamente? ¿Cómo lo sabe? Pues sencillo. Cuando la persona pasa una prueba fuerte, uno consigue seguridad de un empleado, de un esposo, de cualquier persona, cuando esa persona pasa una prueba fuerte. De la misma manera, estimado oyente, así hizo Dios con los ángeles y con los hombres. Los puso a prueba para ver quién le amaba de verdad. Pero Adán no pasó la prueba.
Y eso demostró que Adán no amaba a Dios. Así que para que ese amor fuera genuino, Dios diseña otro plan, otra oportunidad para que el hombre, viéndose caído, humillándose, usando el libre albedrío, reconociendo su caída, reconociendo que no amaba a Dios, pero agarrándose ahora a la salida que Dios le daba, con eso estaría honrando a Dios y Dios se aseguraba de que ahora sí el hombre le amaba. Con el jardín del Edén se demuestra que Adán, el primer hombre perfecto, no amaba a Dios. Pero en el jardín de Getsemaní hay un nuevo Adán, un hombre perfecto, el Señor Jesús, que demostró que amaba a Dios. ¿Puede ver lo impactante de esta comparación, estimado oyente? Por eso Adán, por lo que hizo, nos condena, y el nuevo Adán, por lo que hizo, nos salva si en nuestro libre albedrío tomamos lo que él hizo para salvarnos. La obra de Adán se nos impone, pero la obra de Cristo uno la decide. Adán, con su obra, nos condena automáticamente, pero Cristo no nos salva automáticamente, sino que la salvación depende de que uno, en su libre albedrío, se aferre y se apropie del Evangelio, como lo hizo Adán y Eva en Edén con el protoevangelio. Ellos tuvieron que humillarse ante Dios y tomar el protoevangelio, es decir, recibir las vestiduras permanentes de ese animal inocente que fue muerto para que ellos fueran salvos. Ese fue el protoevangelio. Y nosotros ahora tenemos el consumado evangelio, del cual usted y yo debemos aferrarnos por medio de la fe y por medio del libre albedrío. El hombre en Edén, en un lugar maravilloso, en un estado de perfección, teniéndolo todo, a pesar de todo eso, el hombre decidió en su libre albedrío no amar a Dios y rebelarse. Eso demuestra, estimado oyente, que la felicidad no está en tenerlo todo. Adán y Eva tenían todo, pero no tenían amor a Dios, porque cuando Dios le envió la prueba, demostraron tristemente su falta de amor. Ahora, fíjese el contraste. En esta tierra de miseria en que vivimos, en estado de imperfección, pero aún con el mismo libre albedrío de Edén, Dios le da la oportunidad al hombre de humillarse y tomar el Evangelio y así demostrar su amor a Dios. Eso nos enseña que la miseria, la caída, la imperfección, etcétera, etcétera, es el mejor ambiente para llegar al genuino amor a Dios. Por eso Dios usa esta vida caída, este estado de imperfección, de miseria humana, de necesidades, y con el libre albedrío, para que el hombre busque a Dios no solo por cosas, sino que busque a Dios para restaurar las cosas por medio del Evangelio. Así que, estimado oyente, en su estado de caída, decida en su libre albedrío humillarse reconociendo sus caídas y honre a Dios reconociendo la obra de Dios en la cruz, reconociendo el desgarro de la unidad divina por usted y reconociendo la justicia descargada en el Señor Jesús por usted. Cuando usted se humilla y reconoce su estado y reconoce lo que Dios hizo a pesar de su estado caído, con esas dos cosas usted estará demostrando el genuino amor a Dios. Bendito sea el libre albedrío, bendita sea la caída y bendito sea el Evangelio del Señor del Evangelio. Punto número 4. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias bíblicas del pecado original? Primero, se producen 3 muertes. La muerte espiritual, es decir, la separación del hombre con Dios en la tierra. La muerte física, o sea, la separación del alma del cuerpo en la tierra. Y la muerte eterna, que es la terrible e irremediable separación y pérdida de la felicidad eterna que da Dios. La peor de las muertes. La segunda consecuencia del pecado original es que se estropea todo el universo, toda la naturaleza de la Tierra y todo el cuerpo humano, incluido el ADN genético. Pero, afortunadamente, Dios ha diseñado un plan para, primero, quitar las 3 muertes y segundo, para que un día la materia del universo sea sin entropía, sin degradación, sin envejecimiento, sin estropeamiento.
o sea una materia perfecta y eterna. Pero el tema de la materia y el universo estropeado no es el tema de hoy. Y todo eso, la solución a las consecuencias del pecado original, Dios lo hizo en la cruz por medio del Evangelio del nuevo Adán. La solución que veremos luego al final del mensaje. Punto número 5. Ahora, no solo debemos enseñar la verdad teológico-doctrinal de cada tema, como en el tema de hoy, sino que también debemos aprovechar para derribar a los enemigos de la verdad, las sectas que enseñan mal sobre este tema del pecado original. Empecemos, por ejemplo, por la falsa Iglesia Católica. La Iglesia Católica se ha inventado que el pecado original se quita con el bautismo de los niños. Pero, señores católicos, el agua no tiene ningún poder espiritual para quitar el pecado de Adán, ni para nada, porque el pecado original solo lo hizo Adán, no lo hacemos nosotros. Por lo tanto, los niños no tienen pecado original. Nosotros no tenemos el pecado original. Nosotros tenemos la naturaleza estropeada que nos dio Adán por su pecado original. Ahora, la evidencia objetiva que demuestra que el bautismo de niños no quita el pecado original, ni las consecuencias del pecado original, es que hay millones de católicos bautizados que cometen aberraciones perversas, como los pedófilos sacerdotes o los perversos papas inmorales que hubo en su tiempo, o la Inquisición, que impuso la religión matando a miles de personas inocentes. También está el testimonio de miles de católicos que han hecho terribles aberraciones a pesar de que fueron bautizados de niños. Entonces, ¿de qué les sirvió el bautismo de niños, señores católicos? ¿Por qué todos los bautizados católicos siguen pecando si el bautismo quita el pecado original? Primero, el bautismo de los niños no vale de nada, no quita nada, señores católicos. Y segundo, no hay ni un solo bautismo de niños en toda la Biblia. No hay ni un solo pasaje bíblico que defienda que el bautismo de niños quita el pecado original. Jesús no bautizó a niños nunca. Los apóstoles no bautizaron a niños nunca. En el Nuevo Testamento no vemos nunca un solo bautismo de niños. El bautismo de niños no vale de nada, es un invento de la Iglesia Católica. El bautismo correcto se hace solo de mayor después de la conversión y se hace por inmersión total en agua, no por aspersión de 3 gotas de agua en la cabeza del niño. Eso es un invento católico romano sin base bíblica. Lo que nos libra de las consecuencias del pecado original es el Evangelio. Ahora continuamos con la secta de los calvinistas reformados y los presbiterianos. Ellos dicen que el pecado original anula el libre albedrío, pero esa postura teológica va contra la evidencia bíblica que 1000 veces hemos demostrado en este canal, de que la Biblia enseña tajantemente que el hombre sigue teniendo libre albedrío a pesar de la caída de Adán, y de hecho no perdió el libre albedrío porque él mismo lo usó para recibir el protoevangelio. En nuestro último vídeo de la semana pasada hemos demostrado el libre albedrío, y tenemos también un vídeo específico con la demostración del libre albedrío en la Biblia. Los calvinistas reformados, al negar el libre albedrío con sus sofismas, están negando una doctrina capital de la Biblia que los lleva, por herejía, a la condenación eterna. Los calvinistas critican a la Iglesia Católica por falsa, pero los calvinistas son peores y son tan falsos como la Iglesia Católica romana. Es más, los calvinistas dicen que si un creyente se suicida, se va al cielo, y eso es terrible. Ahora, es obligado tocar también la mentira pentecostal de las maldiciones generacionales. Las mal llamadas maldiciones generacionales que enseñan los pentecostales, que ya hemos tocado en un vídeo en su día en el canal, no tienen nada que ver con el pecado original. Lo que heredamos de Adán y Eva no es una maldición, como dicen los pentecostales, sino que lo que heredamos de Adán es una naturaleza caída, señores pentecostales. Usted no hereda una maldición, por ejemplo, una enfermedad,
o que siempre le salgan las cosas mal, o la gordura, o que le hayan robado varias veces, o algo que se repite varias veces. No. No existen las maldiciones generacionales de cosas mal hechas por nuestros padres. Eso es una mentira inventada por los pastores pentecostales. Adán y Eva no tenían padres. Entonces, ¿por qué hicieron cosas malas? ¿Y de dónde heredaron el mal Adán y Eva? Con Adán y Eva se demuestra la falsa doctrina de las maldiciones generacionales. No heredamos maldiciones de nuestros padres. Heredamos una condición, heredamos un estado, heredamos una naturaleza que nos lleva a pecar, pero no heredamos cosas malditas, ni enfermedades, ni miseria, sino que cada uno recibe lo que siembra. Cuando usted analiza Ezequiel capítulo 18, desde el versículo 5 hasta el versículo 21, ahí usted ve, señor pentecostal, un ejemplo claro de que las maldiciones generacionales no existen, porque ahí usted tiene 3 generaciones, un abuelo, un hijo y un nieto. El abuelo, en su libre albedrío, decide agradar a Dios. En cambio, su hijo decide en su libre albedrío no imitar a su padre y decide hacer lo malo ante Dios. ¿Ve? Ahí no hay herencia bendicional. Si hay maldiciones generacionales, debería haber también bendiciones generacionales, como por ejemplo aquí en Ezequiel capítulo 18, pero no lo hay. Pero el capítulo termina con el nieto, que también en su libre albedrío, en lugar de hacer las cosas malas de su padre, o sea, el hijo del abuelo, este nieto decide hacer lo correcto ante Dios como lo hizo su abuelo. En Ezequiel capítulo 18 no hay ni maldiciones generacionales ni bendiciones generacionales. Simplemente hay libre albedrío de cada uno. Dios castiga solo al responsable de sus actos, tal como dice Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Los hijos no cargarán con la culpa de sus padres. Por lo tanto, queda desmontada la falsa doctrina supersticiosa pentecostal de las maldiciones generacionales. Si a usted le pasa algo repetitivo, es porque Dios quiere llamar su atención, no que usted tenga una maldición generacional de su familia, no. Una cosa es una maldición generacional que no existe. Otra cosa es la herencia generacional de la naturaleza caída de Adán, que sí existe. Y otra cosa es que algo se repita en su vida porque Dios le está llamando la atención. Eso sí existe. Son 3 cosas diferentes. Las cosas adversas que nos suceden no se deben a maldiciones que nos llegan por pertenecer a un grupo familiar cuyo árbol genealógico fue infectado por algún delito de una persona del pasado y que son transferidos genéticamente a todos sus descendientes. No. El caso de Adán y Eva y el caso de Ezequiel capítulo 18 son solo 2 ejemplos de 100 que hay en la Biblia que derriban la falsa doctrina de las maldiciones generacionales, un invento de las sectas pentecostales que manipulan algunos pasajes del Antiguo Testamento que eran solo para judíos, no para gentiles ni para la iglesia. ¡Ay de aquellos que están metidos en estas 3 sectas mencionadas en el día de hoy! Punto número 6. Veamos ahora la base bíblica por medio de la cual demostramos el pecado original, aunque la Escritura no diga la frase literal pecado original. Dice Romanos capítulo 5, versículo 17. Por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte a todos los hombres. Romanos capítulo 5, versículo 18. El delito de un solo hombre trajo la condenación a todos los hombres. Y Romanos capítulo 5, versículo 19 dice: Por la desobediencia de un solo hombre fueron constituidos pecadores todos los hombres. Esto fue lo que Adán nos dio por herencia, estimado oyente. Nos hizo pecadores, nos dio una naturaleza pecadora, metió la muerte en el mundo, nos hizo delincuentes ante Dios y nos dio un destino de condenación eterna. Pero. Hay otros 3 pasajes maravillosos en Romanos donde todo esto puede cambiar si aplicamos el libre albedrío y recibimos el plan de Dios para evitar las consecuencias del pecado original por medio del Evangelio del nuevo Adán, Cristo, el hombre perfecto que resistió la prueba,
la superó y demostró su verdadero amor decisional a Dios. Mire ahora entonces estas 3 frases maravillosas de esperanza que derriban las 3 frases anteriores. Romanos capítulo 5, versículo 18, la parte B, dice: Por la justicia de uno hay posibilidad para todos los hombres de obtener la justificación de vida. Romanos capítulo 5, versículo 19, la parte B, dice: Por la obediencia de uno, muchos pueden ser constituidos justos. Y ahora, mire el tercer pasaje, uno de los pasajes más contundentes de la Biblia que nos muestran la solución de Dios por medio del nuevo Adán, Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 17, en la parte B. Reinarán en la vida eterna los que reciben el abundante don de la justicia del Señor Jesucristo. ¡Wow! Esto es un pasaje maravilloso. Este es uno de los pasajes más grandes de la Biblia. Un pasaje jurídico, un pasaje que muestra el libre albedrío, un pasaje intenso de esperanza para aquellos que reciben por la fe la justicia caída sobre el Señor Jesús. Justicia que usted merecía recibir por sus injusticias. Justicias que usted hace por causa de la naturaleza que le dio a Adán. Cuando usted reconoce que cometió injusticias por causa de la herencia recibida de Adán, y cuando usted recibe la justicia que ha caído sobre el nuevo Adán, entonces Dios lo declara a usted justo, lo libra de las consecuencias del pecado original, le perdona todos los pecados, le da poder para no pecar y nos da acceso a un mundo mucho mejor que en la tierra. Nos da acceso a un mundo material eterno. No solo recibiremos una tierra nueva, sino un universo de universos materiales nuevo que ojo no vio, ni oído yo, ni mente imaginó. Un mundo mucho mejor y más grande que el jardín del Edén, que la Biblia lo llama el reino de los cielos. Para eso fue diseñada y planeada la caída en el consejo eterno, estimado oyente, para que el Hijo sea honrado por medio de la fe en la justicia que un día cayó sobre él en la cruz. Y así Dios se asegura que el hombre le ama cuando se humilla reconociendo sus injusticias y le honra apropiándose de la justicia que ellos diseñaron y cayó sobre el Señor Jesús en la cruz. 2 condiciones. Dios tenía preparado desde el consejo eterno algo infinitamente mejor que el paraíso de Edén para los hombres. Por eso, el paraíso que prometen los testigos de Jehová es un engaño, es falso, no habrá nunca más paraíso. El Edén debía ser solo el escenario temporal para la caída. Amén, aleluya. Y punto número 7. Ahora, llegados al final del mensaje de hoy, debemos llevarle a usted al punto neurálgico de toda la Biblia. Para que usted sea libre de las consecuencias del pecado original, para que usted reciba el perdón de sus pecados cometidos como consecuencia del pecado original, para ser libre de la condenación eterna que genera el pecado original, para tener una nueva naturaleza humana, y para entrar un día al reino de los cielos, usted, como descendencia de Adán, debe obedecer los 2 requisitos establecidos por el Señor Jesús, el nuevo Adán, dados en Marcos 1:15. Cuando usted obedece esos 2 requisitos, entonces, como ya hemos dicho, usted será libre de las consecuencias del pecado original, será declarado inocente ante Dios de todos sus pecados, será libre del castigo eterno y tendrá acceso un día a un mundo maravilloso, más espectacular que el jardín del Edén, que es el reino de los cielos, que conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente, con la primera parte de esta miniserie del día de hoy. Continuaremos con este mensaje en el próximo programa. Valore lo que le damos. Trabajamos para usted. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho fue suficiente para su reflexión. Para preguntas, comentarios, consejería pastoral o para hacer sus donaciones, escríbanos al correo ministeriotinajas@gmx.es. ¿Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema?
Quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, desde aquí, en Valencia, España, para todos los oyentes hispanoamericanos en cualquier parte del planeta. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.